tema me acompaña ahora Roberto Izurieta, colaborador de CNN y analista político desde nuestros estudios en Washington. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en Panorama Mundial. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero empezar preguntándole sobre los comentarios de Trump de que los republicanos no pierdan su tiempo en temas migratorios hasta que pasen las elecciones de medio término. ¿No le preocupa al presidente los efectos que pueda tener esta política de tolerancia cero con vista a esas elecciones? Yo estoy convencido que desde el inicio de su mandato Donald Trump apela a su base electoral. Y lo que estamos viendo con el tuit de hoy al decir no, el tema de inmigración tiene que ser tratado, si es que es tratado después de la elección de medio periodo, confirma esta hipótesis. Esto es su convencimiento de que su base electoral le gusta cómo él está afrontando este tema. Lo que los gobiernos tienen y los gobernantes tienen que buscar no es solamente apelar a los extremos o a su base electoral, sino de llegar a consensos mínimos, a soluciones que convoquen a más personas que su base electoral. Si queremos solucionar el problema de inmigración, tenemos que convocar a sectores del otro lado. Y los sectores moderados de tu lado, más los sectores moderados del otro lado, más los sectores de centro, son aquellos que propondrán la mejor ley de inmigración integral que pueda afrontar este problema. La manera como lo estamos afrontando es vergonzosa. Ahora, el Partido Republicano, a los líderes republicanos, ¿no les preocupa que cada esfuerzo que ellos realizan para lograr un consenso en materia migratoria se desvanecen, por ejemplo, con cada uno de los tuits del presidente? Absolutamente, pero sobre todo a los diputados y senadores moderados republicanos. Lo que estamos viendo es un ejercicio prácticamente de gobierno que apelan a los sectores extremos, en este caso a los sectores extremos del Partido Republicano. En la misma discusión de una propuesta de reforma de la inmigración, en el mismo Partido Republicano tiene dos propuestas. Una mucho más extrema que definitivamente no tendrían ningún voto del otro lado, por lo tanto no las suficientes, y los diputados y también senadores moderados que han propuesto una serie de ideas de cómo solucionar el problema de inmigración en un conjunto, en una base bipartidista. La única manera de solucionar efectivamente el problema de la inmigración no es hacer la barbaridad que se está cometiendo en este momento con la inmigración, porque todos los países tienen problemas de inmigración. La pregunta es cómo lo vamos a afrontar, y tenemos que afrontarlo conforme a nuestros principios y valores. Y el separar a madres y padres de su hijo es una medida extrema, es una medida inhumana y es una medida que no soluciona el problema. Ahora, usted acaba de mencionar, esas familias siguen hoy en día separadas, miles de niños lejos de sus padres, a muchos kilómetros, como decíamos. ¿Por qué el Congreso no se pone de acuerdo? ¿De quién es la culpa? Porque todo lo que hacen es posponer y seguir negociando. En este momento el Partido Republicano tiene la Casa Blanca, el Senado y el Congreso. La división no está sino dentro de los mismos republicanos, porque la mayoría de los republicanos, yo estoy convencido, son personas moderadas, son personas sensatas, y las grandes reformas que ha tenido este país vienen de acuerdos bipartidistas. Pero lo que ha existido como resultado de la crisis y otra serie de resultados es que los sectores extremos de los dos partidos, pero en este caso el Partido Republicano, son más extremistas, y al ser más extremistas hacen propuestas que no van a ser consideradas por el otro lado. La solución sigue siendo una propuesta moderada, integral, sensata, inteligente, que no va a haber otra manera que sea bipartidista con los sectores moderados de ambos partidos. Pero ¿cuáles son esos temas de discrepancia que no logran que se llegue a un acuerdo? Los principales temas de discrepancia. Yo creo que el verdadero tema de discrepancia es que una retórica extrema promueve tu base electoral, y si lo que estás pensando es cómo motivar mucho más a tu base electoral para ganar la elección de noviembre, no estás preocupado de cómo solucionar este problema. Entonces, aquellos políticos moderados, más de centro, tienen, y yo pienso que en general en los Estados Unidos y en todo el mundo piensan mucho más en el problema y no tanto en cómo ganar un voto más o no. El ejercicio del poder es solucionar los problemas, y esto es un problema muy serio que los Estados Unidos lo tiene pendiente de solucionar desde hace ya muchos años. Muy brevemente, porque se nos termina el tiempo. El tema migratorio, la solución, la clave está en el Congreso o en el presidente de Estados Unidos.
en este caso, en el liderazgo del presidente de los Estados Unidos, que con su liderazgo debe llegar a un acuerdo bipartidista para una solución integral a este problema. Muchísimas gracias, Roberto Izurieta, colaborador de CNN y analista político desde nuestros estudios en Washington. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.